Pensando en esto, Néstor, hay algo que no puedo dejar de hablar contigo porque evidentemente estás en el rubro de la política, de la función Sí. pública, no le digamos, la política suena muy raro. Si Colombia fuera un cuerpo humano, si vos te paras y ves a Colombia como un cuerpo humano, nosotros estamos tatuados por la violencia, por la indiferencia, por un montón de cosas. ¿Qué piensas tú de ese Colombia tatuado? Y si es real que nosotros estamos tatuados por la historia y todo lo que llevamos dentro. ¿Cómo serían los tatuajes? Qué pregunta tan bacana, hermano. Primero, es que cuando nosotros miramos nuestra historia de vida republicana, Sí. efectivamente nosotros somos una historia de conflicto y una historia de violencia y una historia de dolor, con conflictos completamente diferentes. Yo por eso difiero de historiadores que hablan, la violencia en Colombia surge el 9 de abril del 48. Para mí eso no es real. Surge un momento de la violencia completamente distinta a la que se venía, ¿cierto? Pero nosotros la independencia la logramos a través de la violencia. Bolívar no se sentó con Santander a firmar un armisticio y luego se sentaron con españoles a firmar. Eso fue a punta de machete, de bala, de sable, ¿cierto? Y efectivamente nosotros leer la historia es una historia de dolor, es una historia de violencia, pero yo creo que también es una dicotomía donde ha habido una historia de socialización, una historia de resiliencia, una historia de reconciliación. Entonces, si Colombia fuera un cuerpo humano, me imagino el mapa, yo creo que cabrían cualquier cantidad de mensajes y de tatuajes, no solo por subregiones, como estamos divididos geopolíticamente hablando, la costa, la zona andina, el Amazonas, que cada una trae consigo una historia distinta, sino que habría que tener un tatuador o un grupo de tatuadores tan experto que sea capaz de poner en el rostro de un niño, en medio de una lágrima, una sonrisa. Y que sea capaz de poner en la historia de una familia que ha perdido a su papá y sus hijos a una mamá que fue capaz de levantarse, perdonar, reconciliarse y continuar su historia. Esa es la tarea para ustedes los artistas, ¿cierto? Pero sería un cuerpo humano capaz de contar desde el extremo del dolor hasta la más grande de las sonrisas, porque esa ha sido nuestra historia. Si te imaginas esos tatuajes dentro de ese Colombia como cuerpo, ¿cuál de esos deberíamos mirar, nombrar y resignificar? ¿Cuál serían los tatuajes que usted diga? Yo en mi cuerpo tengo muchos tatuajes, ¿cierto? Entonces hay unos que solo miro, hay unos que nombro mucho y hay otros que significo y resignifico cada vez que tengo una historia, ¿cierto? Cada vez que me pasa algo, yo digo, es que menos mal tengo esta flor de loto tatuada, porque en la cultura oriental, cuando yo me la tatué, significaba esto y le doy significado diferente cada vez que quiero. Incluso muy gracioso porque hay una pregunta que le hacen mucho a uno, ya casi no, pero a veces, ¿qué significa esto? Entonces yo cada vez que alguien me pregunta lo que me ocurre, le digo, ¿usted por qué tiene tatuada una serpiente? Porque estoy muy venenoso y que a ver, ¿qué me va a preguntar? Cualquier cosa, o sea, lo que me venga a la mente, cualquier boba. ¿Para no darle trascendencia a la respuesta o más no repetir lo mismo que he repetido cuantas veces te han preguntado? Yo creo que es más para no dar el significado real de mis tatuajes, ¿cierto? Sí, es válido, completamente válido. Porque hay unos que son estéticos. Yo tengo un par de tatuajes que me los hice porque me pareció muy bacano y yo lo quería tener, ¿cierto? Pero tengo otros que sí significan mucho para mí. Entonces, en estos tiempos donde todo el mundo quiere significarse y encontrarse y resignificar y que uno le cuente la historia del por qué, todo el mundo quiere saber cómo, dónde, por qué, para qué. Entonces, también te interrumpo, Juan, discúlpame. Tranquila. Si yo me acercaría a preguntar, tal vez lo he hecho un par de veces, no es que haya hecho la pregunta muchas veces, me causa gracia porque uno esperaría una respuesta trascendental. ¿Sí me entendés? Sí. ¿Por qué se hizo eso? No, porque esto significa esto y no sé qué. No, porque a mí amanecí muy venenoso hoy. Pucha, qué desilusión tan de puta, pues como que... pero obviamente es completamente válido el argumento, ¿no? Sí, entonces, ¿usted por qué tatuó una flor? No, pues porque me dio la gana. Pues no sé, cualquier cosa. Claro, venga, ¿y esa flor qué significa? No, nada. O a veces digo, no, lo que pasa es que el jaguar normalmente está en la selva suramericana, entonces hay muchas orquídeas para este lado y nada.
Es que un día el famoso tigre de Amalfi es un jaguar, ¿cierto? Sí. Entonces, no, yo estaba por allá en Amalfi y vi este tigre, entonces me tocó hacérmelo, ¿cierto? No sé, cualquier Sí, pendeja. sí, cualquier carajada. Pero pensando en Colombia como ese cuerpo, vos decís, en Colombia el tatuaje socialmente, deberíamos mirar este tatuaje, hablar de este tatuaje y resignificar esto. Esos 3 particularidades de nuestro país dentro de tu alma como funcionario del Estado. Ve, yo hablaría... Bueno, y te digo eso porque, a ver, muchachos, les cuento que poquitas veces en un país como Colombia, que es un país que está permeado como y transfigurado por tanta cosa, tanta dificultad, tanta corrupción, galardonan a un funcionario como Néstor precisamente por eso, por su función pública, transparente, eficaz, contundente, y no solo pues como en la administración, sino en la poniente social, en cultura, en humanidades, en la paz, ¿cierto? ¿Cómo ves vos entonces, basados en ese cuerpo, esos 3 puntos en Colombia que uno diga, esto debería cambiar? Yo primero te agradezco, Juan, la mención, pues efectivamente fui galardonado como el mejor servidor público del país, Sí. siendo director de la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. En el momento el presidente era Juan Manuel Santos. Y luego pues he recibido reconocimientos porque he tenido la oportunidad de crear una universidad, la Universidad Digital de Antioquia la creamos, pues digo, no voy a decir que yo, pero todo un equipo quien yo encabezaba como secretario de Educación de Antioquia. Un orgullo muy bacano que nos reconoció la ONU y la UNICEF al declarar a Antioquia como un territorio libre de analfabetismo, donde alfabetizamos, creo que fueron algo más de 125,000 adultos mayores de 65 años. Que eso, cuando vos decís, voy a crear una universidad, qué bacano, no sé qué, pero cuando vas a decir, hombre, yo quiero enseñarle a leer, a escribir y a sumar y a manejar un computador a un viejito, ¿qué te vas a meter en eso, hermano? Néstor, perdón que te interrumpa ahí. Dale. Antes de programar esta entrevista y antes de conversar y de conectarnos pues con el equipo tuyo y nosotros ahí para poder estar acá sentados, antes de haber leído tu hoja de vida y todo eso, porque uno hace la tarea, vi un caso de esa universidad donde una persona sordomuda, yo dije, ve, qué cosa tan brutal. Yo no sabía que estabas ahí pues como en esa dirección, eras el poniente de ese proceso. A un chico sordomudo de un territorio rural, la universidad le colocó una persona que aprendiera lenguaje de señas, que fuera un maestro, que hiciera todo. Y yo dije, fue pucha. Ahí es donde uno dice la humanidad, así es tan brutal. Pero al otro día uno escucha pues que hay guerra y todo eso, uno dice, no, la humanidad sí es la patada. Y pero te bueno. cuento un detalle, Juan. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Educación con el proyecto de la Universidad Digital, sí. Hermano, en pleno siglo XXI, te estoy hablando del año 2016, la ministra de Educación de ese entonces fue la primera en cerrar la puerta. Que uno diría, pues pucha, la ministra de Educación, hermano, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo ayudamos? En Colombia no hay una de esas. No lo digo con prepotencia, pues. No, efectivamente la Universidad Digital es la primera universidad 100% ADN pública. El Ministerio de Educación cerró las puertas. Vos no te imaginas, Juan, las luchas que tuvimos que hacer, las reuniones en Bogotá, convenciendo a un funcionario público que llevaba 100 años en el ministerio, que aprendió de manera tradicional a decirle, esto vale la pena. Y hoy, pues quiero hacerle reconocimiento al rector Jackson de la Rosa. Ese man se le metió a ese concepto y hoy habla de la digitalidad próxima y ha sido capaz de romper fronteras. Pues hoy yo no hago parte del equipo, pero hay una placa allá a la entrada de la universidad que dice, Néstor Hijuepucha estuvo aquí, ¿cierto? Entonces, frente a eso, entonces te agradecía la mención, porque es muy interesante, uno no obra desde lo público para recibir reconocimientos. Pero a uno le gusta que le digan que eso está bien hecho, ¿cierto? Claro. Y en un mundo tan complejo de corrupción, porque a veces, vos lo decías ahora, hombre, no hablemos de política, sino desde lo público, pero es porque nosotros en Colombia cuando hablamos de política lo relacionamos inmediatamente con corrupción, con temas malos. Demostrar que las cosas se pueden hacer bien, yo lo digo siempre con mucho orgullo, decir que en mi vida pública he manejado más de 7 billones de pesos, no tengo una sola investigación, vea que se puede hacer, ¿cierto? En la pregunta que hacías, yo quiero centrarme en 2 figuras que podrían ser la historia de este país. Uno,
el Cristo de Bojayá. No sé si de pronto lo tengas en la imagen. Sí, yo no. Esa matanza, esa crueldad que vivió Bojayá en el 2002. Y hablo del Cristo, casualmente, pues destruyen el templo, más de 80 muertos, y el Cristo quedó mutilado. El padre Antún, que luego lo conocí, yo tuve la oportunidad de estar en Bojayá a los días de haber pasado esa masacre. Él guardó ese Cristo sin decir lo que iba a significar, un Cristo mutilado. ¿Por qué utilizo esa figura? Porque creo yo que es la historia de un país religioso. Somos un país religioso, de origen religioso, de herencia religiosa, mayoritariamente cristiano católico, pero nos echamos la bendición para ir a matar al otro, ¿cierto? Pero vamos a la iglesia de María Auxiliadora en Sabaneta para pedirle que me dé puntería al escapulario para ir a atentar contra el otro. No estoy exagerando en ejemplos, así se hace, ¿no? Entonces, ese Cristo mutilado, la idea religiosa, echémonos la bendición, recemos el rosario, pero en función de atentar contra el otro. Yo creo que ese Cristo tiene un significado espectacular. Hoy lo guarda el padre Antún, ese Cristo le ha dado la vuelta al mundo. Pero la otra imagen, serían dos manos entrelazadas, ¿cierto? Porque le daría significado a lo que decía ahorita. Solamente en las organizaciones o las personas entrelazando sus manos con objetivos comunes ha sido la forma para salir de esa catástrofe. Llámelo a nivel político, a nivel administrativo, a nivel privado, a nivel de unir lo público y lo privado, pero entrelazando, articulando personas, proyectos comunes, hemos